Del profesor Israel Shahak, Historia judía, Religión judía, el peso de 3000 años. Un libro, un estudio excepcional que hay que comprar, que ofrecer, que leer y hacer leer por todos los que se interesan en la cuestión judía, la cuestión de Israel y de Palestina y el sionismo. Un libro muy profundo y muy verdadero. Capítulo 1. Una utopía cerrada. Citas. Escribo aquí lo que considero verdadero porque las historias de los griegos son abundantes y en mi opinión ridículas. Cita de Hecateo de Mileto, citado por Heródoto. Amicus Plato sed magis amica veritas. Platón es un amigo, pero más amiga es la verdad. Paráfrasis tradicional de un pasaje de la Ética de Aristóteles. Tercera cita. En un estado libre, cualquier hombre puede pensar lo que quiera y decir lo que piense. Spinoza. Este libro, aunque escrito en inglés y dirigido a gente que vive fuera del Estado de Israel, es en cierto modo una continuación de mis actividades políticas como judío israelí. Estas actividades empezaron en 1965-66 con una protesta que en su momento causó un considerable escándalo. Había presenciado personalmente cómo un judío ultra religioso se negaba a permitir que se usara su teléfono durante el Shabbat. Nota: sábado, en hebreo Shabbat, día de descanso para los judíos, debe observarse todas las semanas desde antes de la puesta del sol del viernes hasta la llegada de la noche del sábado. De acuerdo con la tradición, el Shabbat se celebra para honrar el día de descanso de Dios después de la creación. Su observancia fue ordenada por Dios en una versión de los 10 mandamientos para conmemorar el éxodo de Egipto. Los judíos no deben realizar ningún trabajo durante el Shabbat. La legislación rabínica estipula 39 categorías de actividad que están prohibidas. El Shabbat debe dedicarse a la oración y al estudio. Fin de nota. Para pedirle una ambulancia a un non-judío que se había desmayado en su barrio de Jerusalén. En vez de limitarme a hacer público el incidente en la prensa, solicité una reunión con los miembros del Tribunal Rabínico de Jerusalén, integrado por rabinos nombrados por el Estado de Israel. Les pregunté si esa conducta era consistente con su interpretación de la religión judía. Respondieron que el judío en cuestión se había portado de forma correcta, incluso virtuosa, y me remitieron en apoyo de su afirmación a un pasaje de un compendio de leyes talmúdicas, escrito en este siglo y de reconocida autoridad. Informé del incidente al principal diario hebreo Haaretz y la publicación de la historia provocó un escándalo en los medios de comunicación. Los resultados del escándalo fueron para mí más bien negativos. Ni las autoridades rabínicas israelíes ni las de la diáspora revocaron su prescripción de que un judío no debe violar el Shabbat para salvar la vida de un gentil, es decir, de un non-judío. Añadieron mucha palabrería beata, en el sentido de que si las consecuencias de un acto así ponen en peligro a judíos,
se permite por el bien de estos que se viole el Shabbat. A medida que, recurriendo a conocimientos adquiridos en mi juventud, empecé a estudiar las leyes talmúdicas que rigen las relaciones entre judíos y no judíos, se me fue haciendo evidente que ni el sionismo, incluida su parte aparentemente secular, ni la política israelí desde el comienzo del Estado de Israel, ni en especial la política de los defensores judíos de Israel en la diáspora, se podían entender sin tener en cuenta la profunda influencia de esas leyes y de la visión del mundo que a la vez crean y expresan. La línea política que de hecho siguió Israel tras la Guerra de los 6 días, y en particular el carácter de apartheid del régimen israelí en los territorios ocupados y la actitud de la mayoría de los judíos, incluso en abstracto, ante la cuestión de los derechos de los palestinos, no han hecho sino reforzar esta convicción. Al hacer esta afirmación, no pretendo ignorar las consideraciones políticas o estratégicas que pueden también haber influido en los dirigentes de Israel. Me limito a decir que la política efectivamente seguida es fruto de una interacción entre consideraciones realistas, ya sean válidas o erróneas, morales o inmorales desde mi punto de vista, de influencias ideológicas. Estas últimas tienden a ser más influyentes cuando menos se discuten y se sacan a la luz. Cualquier forma de racismo, de discriminación y de xenofobia se vuelve más poderosa y políticamente influyente cuando la sociedad que se entrega a ella la da por supuesta. Esto es así sobre todo si se prohíbe, ya sea formalmente o por acuerdo tácito, discutirla. Cuando el racismo, la discriminación y la xenofobia prevalecen entre los judíos y se dirigen contra no judíos, alimentándose de motivaciones religiosas, no se diferencian del caso opuesto, es decir, del antisemitismo y sus motivaciones religiosas. Sin embargo, aunque en la actualidad se discute sobre lo segundo, en general se ignora, más fuera que dentro de Israel, incluso la existencia misma de lo primero.